Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy damos comienzo a una clase más del desarrollo del programa de clínica obstétrica de la UNLAR. El tema que hoy nos convoca es un tema que tal vez sea poco interesante desde el punto de vista de lo que es la disciplina de obstetricia. Pero también algunos tienen el concepto de que es un tema complejo o difícil. Y en realidad yo creo que el verdadero sinónimo de lo que hoy significaría el tema de distocias del parto es que es casi un tema como que ya tiene poca vigencia, debido a que en la mayoría de las dificultades que presenta un parto en su evolución natural son resueltas rápidamente y a veces sin alternativas válidas, sin discusión al respecto, por una operación cesárea. Hecho que salva todas las circunstancias, soluciona todos los problemas y rápidamente la madre y el niño tienen un final feliz, si así se lo puede llamar. Pero en realidad no todas las distocias del parto merecerían eh, tener como resultado que la terminación del mismo sea una cesárea, ya que como les decíamos, biológicamente estamos destinados, la especie humana, a tener un parto vaginal, que cuando todo es fisiología, el parto es realmente un premio a todo ese pequeño, gran sacrificio que sufre una madre al dar a luz. Pero que cuando algo se complica, entonces entramos en el hito de las distocias y allí es donde debemos saber cómo resolverlo. No siempre es la cesárea el elemento electivo, pero sí es el que se tiene más fácil al alcance de la mano y el que más rápidamente da soluciones. Por eso el tema de distocia del parto lo vamos a tocar, tal vez no en profundidad, pero sí para que ustedes tengan un concepto medianamente claro de lo que son las distocias del parto. Para ello nos referimos a la definición y antes de hablar de distocia tendríamos que tener claro que lo que es eutosia. Y la definición de eutosia viene del griego, en donde el sufijo eutokia y referido al parto significa parto armonioso, parto normal, parto fisiológico, parto, llamémosle, a través de los genitales maternos sin complicaciones. En cambio, se contrapone a esta palabra eutosia la palabra distosia, que también del griego viene de la palabra dustoquia, y en donde sería totalmente opuesto a lo anterior. Sería el mal parto, el parto anormal, el parto difícil, el parto con dificultades e incluso a veces el parto obstruido, en donde no hay ningún tipo de alternativa de ni siquiera hacer una prueba de parto para intentar un parto vaginal. Dentro de las distocias, es decir, todos aquellos elementos que pueden ofrecer alguna complicación al desarrollo y evolución normal de un parto biológico o vaginal, se clasifican de acuerdo a qué elemento es el que puede estar en complicaciones para no permitir el parto vaginal. Y así la podemos dividir en distocias óseas, distocias de partes blandas, distocias dinámicas, distocias fetales y distocias ovulares. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Dentro de las distocias óseas podemos encontrar que estaría referido específicamente a algunas de las anomalías o malformaciones estructurales de la pelvis, debido a alteraciones de los diámetros tanto del estrecho superior, de la excavación o del estrecho inferior. Es decir,
cuando algunos de estos elementos, que ya como todos sabemos y hemos estudiado, deben tener límites y diámetros específicos, no los tienen, estamos frente a una distosia. Y dependerá en qué lugar de la zona ósea está el problema para que nosotros podamos clasificarlo. Entonces, estas distosias óseas pueden ser congénitas o adquiridas. Como todos ustedes saben, la palabra congénita son aquellas anomalías, malformaciones o deformidades de la pelvis que la paciente trae desde su nacimiento. Por eso dice congénita, con los genes. Y las adquiridas son todas aquellas anomalías que se producen en una pelvis normal, producto de algún tipo de alteraciones, accidentes, traumatismos, malposiciones, etcétera, a lo largo de la vida. A su vez, la clasificación de estas distosias óseas las podemos dividir en funcionales y anatómicas. Las funcionales va a depender en qué lugar está el problema. Y así, si el trastorno está en el estrecho superior, por ejemplo, por disminución de su diámetro anteroposterior, cualquiera de ellos, denominaríamos una pelvis anillada. Si la distosia o el trastorno funcional es en todo el canal del parto, entonces va a tomar no solamente el estrecho superior, sino también la excavación y posiblemente el estrecho inferior. Le llamaremos a esto entonces pelvis canalicular. Y si la dificultad es progresiva, es decir, desde arriba hacia abajo, se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, que la alteración empieza en el estrecho superior, es más prominente en la excavación y termina siendo más prominente en el estrecho inferior, diríamos que esto tiene una forma de embudo, por lo tanto, le llamaremos pelvis infundibiliforme. Por otro lado, si dentro de la clasificación no la consideramos funcional, sino anatómica, es decir, por una alteración de la anatomía de la pelvis, la podemos dividir en dos grupos, las pelvis simétricas y las pelvis asimétricas. Las pelvis simétricas son aquellas que partiéndola en su mitad y doblándola en el medio, podríamos encontrar dos semipelvis exactamente iguales. En cambio, las asimétricas son aquellas que tienen una anomalía en alguna de sus hemimitades, lo cual haría que una hemimitad sea diferente a la otra. Y a modo de ejemplo podemos decir dentro de las pelvis simétricas, la pelvis de Robert, que es aquella que le faltan los dos alerones sacros. Pero como los dos huesos coxales están pegados al hueso sacro y no a los alerones, y es de los dos lados exactamente igual, la pelvis va a ser más pequeña, con estrechez en su diámetro en el estrecho superior, excavación, etc. Pero va a ser simétrica porque tanto la hemipelvis izquierda o derecha van a ser exactamente iguales. Todo lo contrario pasa en las pelvis asimétricas, y a modo de ejemplo podemos decir la pelvis de Nagel, que es aquella pelvis que le falta un solo alerón sacro, de manera tal que al doblarla en dos a través de su línea media, una hemipelvis sería más grande que la otra, ya que el coxal, se adheriría sobre el sacro, la pared lateral, directamente al faltarle el alerón, y en el otro lado, al tener el alerón sacro, la articulación sería normal como en una pelvis normal. Por lo tanto, la pelvis sería asimétrica. En síntesis, las distosias con pelvis simétrica las podemos englobar en tres clasificaciones. Una clasificación anatómica, una clasificación funcional, y la vamos a referir a la clasificación biotipológica de Cadwell, Melov y Besopo, quienes a través de la radiología pudieron dar los cuatro tipos de pelvis normales que ustedes conocen, que son la pelvis ginecoide de la mujer, la androide del hombre, la antropoide del mono y la platipeloide. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer un análisis de comparación. De acuerdo a la clasificación anatómica, podemos tener trastornos en el estrecho superior y llamamos pelvis plana pura,
También en la funcional le llamaríamos anillada, y en la clasificación biotipológica pertenecería a la pelvis platipeloide. Si es generalmente estrechada desde el punto de vista anatómico, es decir, que tiene no solamente en el estrecho superior, sino que en la excavación y en el estrecho inferior disminuido sus diámetros, se denomina la pelvis canalicular. Correspondería a la pelvis androide o la pelvis del hombre, que tiene reducido sus diámetros transversos. Un tercer grupo estaría la transversalmente estrechada, en donde el diámetro va reduciéndose desde el estrecho superior, la excavación, y el estrecho inferior a modo de embudo. En la clasificación funcional se le llamaría infundibiliforme y pertenecería a la pelvis antropoide o la pelvis del mono. Y luego, el último rubro de la clasificación anatómica sería la plana y generalmente estrechada. En la funcional correspondería también a la canalicular, y en la clasificación biotipológica podría repartirse entre la platipeloide y androide. Respecto a otras clasificaciones, la estenosis del estrecho superior, decíamos que tiene reducido su diámetro anteroposterior, y cuando este es menos o igual a 10 centímetros, tenemos una disminución que nos va a llevar a una obstrucción, ya que el feto no va a poder atravesar el estrecho superior. También podría estar disminuido el diámetro transverso, que podría llegar a ser menos de 12 centímetros. En estos casos, en donde los diámetros del estrecho superior están reducidos, menos de 10 el anteroposterior y menos de 12 el transverso, volvemos a hablar también de la pelvis anillada. Si la estenosis es en el estrecho medio, es decir, a la altura del diámetro biciático, y este no llega a medir ni siquiera 9,5 centímetros, sabiendo que lo normal del biciático tiene que ser 10,5 centímetros, podemos estar enfrente de lo que llamamos la pelvis canalicular. Y por último, si la estenosis es en el estrecho inferior, es decir, lo que tiene disminuido principalmente el diámetro biisquiático, y este, que habitualmente debería tener 10,5 centímetros, no llega a tener 8 centímetros, podemos decir entonces que estamos frente a una pelvis infundibiliforme, es decir, la clásica pelvis en forma de embudo. Un rubro aparte compromete o engloba las pelvis asimétricas. Por eso les decía que cuando uno de los diámetros oblicuos tiene una diferencia de 1 o más centímetros, y así estaban las asimétricas por trastornos anatómicos, como eran la pelvis de Nagel, o las asimétricas por trastornos funcionales a través del tiempo. Y esto pueden ser las espondilolitésica o la espondilolisemática, es decir, pelvis que han sufrido trastornos óseos, especialmente en el raquitismo, en donde la deformación ha sido permanente, constante y desde hace mucho tiempo. Incluso algunos autores engloban también a la deformación de la pelvis que sufre aquellos pacientes que han tenido poliomielitis, ya que desde muy pequeños han caminado de una forma irregular, en donde se hace una pierna más delgada y más corta que la otra, y por lo tanto esto ha hecho que la pelvis sufra una deformación desde el punto de vista asimétrico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo nosotros podemos llegar a sospechar que estamos frente a una paciente que tiene un trastorno en la pelvis, lo que nos va a llevar a una distosia ósea? El diagnóstico en principio puede ser clínico y también radiológico, pero en el diagnóstico clínico lo más importante es la anamnesis, y en la anamnesis no debemos olvidar lo que decíamos al principio, que dentro de lo que es la semiología obstétrica tenemos que recordar la semiología clínica. La anamnesis, el interrogatorio, la inspección, la palpación nos van a permitir sacar a nosotros datos muy importantes para hacer el diagnóstico real de frente a qué patología están. Y así, en el interrogatorio podemos investigar si esa paciente tuvo algún tipo de trastorno en algún momento de su vida, o si realmente eso fue adquirido o si lo tiene desde el nacimiento.
Pero no nos quedemos con esto. Debemos también hacer nuestra inspección, porque el interrogatorio y la inspección hacen de que nosotros podamos corroborar lo que nuestra paciente nos está mostrando frente al examen. Y así entonces en la inspección podemos ver la longitud de las piernas, si una pierna es más larga que la otra, cómo está constituida la pelvis, si tiene alguna deformidad, podemos medir los diámetros biespinoso, vitrocanterio, le hacemos parar a la paciente y vamos a ver más tarde lo que es el rombo de Michaelis para que ustedes puedan decir si realmente esta pelvis es una pelvis que tiene o no tiene una alteración. Por supuesto, la palpación y el examen pelviano nos va a arrojar muchos más datos para poder hacer el diagnóstico. Pero no nos olvidemos de lo que eran la pelvimetría. La pelvimetría externa, la pelvimetría interna, que ya ha sido dejada de lado, y la pelvigrafía. ¿Qué entendemos por pelvimetría externa? Bueno, era la medición de los diámetros desde arriba hacia abajo, el bicrestilio, el biespinoso y el vitrocanterio, en donde mediante un compás o regla colocábamos, o pelvímetros, colocábamos un extremo en cada una de estas entidades anatómicas, como son la parte más ancha de la cresta ilíaca, y ahí veíamos el diámetro bicrestilio, que debía tener como mínimo 26 a 28 centímetros para decirnos que la pelvis era transversalmente normal. Si nosotros tomábamos el biespinoso de una u otra espina ilíaca anterosuperior, podíamos encontrar que debería ser como mínimo 24 o 26 centímetros. Y si llegamos a medir el fémur a nivel de subtrocánter, no podíamos tener un vitrocanterio menos de 30 a 32 centímetros para decirnos de esta forma que los diámetros internos de la pelvis estarían correctos. Si a la paciente la ponemos en decúbito lateral y medimos el anteroposterior o diámetro de Bedeloc, acuérdense en que debía medir por lo menos 20 centímetros y que iba de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar hasta la sínfisis del pubis. En cuanto a la pelvimetría interna, habían dejado de lado todas las mediciones, los compases, los pelvímetros, y había quedado solamente la medición del diámetro promonto subpubiano, que se hacía mediante un tacto vaginal, introduciendo dedo índice y medio de la mano más hábil del operador hacia la vagina, tratando de llegar a tocar el promontorio. También les decía que si la mano del operador era muy pequeña, se podía agregar un dedal en el dedo medio para tocar el promontorio. Cuando notamos que tocamos el promontorio, elevamos la mano para que ésta contacte con el subpubis. Con el dedo índice de la mano contraria marcamos la superficie de contacto, retiramos la mano sin mover la marca del dedo índice de la mano izquierda, hacemos medir la distancia que hay entre el dedo que tactaba y el dedo que marca, y ese es el diámetro promonto subpubiano, que debía tener como mínimo 12 centímetros y medio, para asegurarnos que el promonto retropubiano tendría 10.5 centímetros, que es el diámetro mínimo necesario. Y aquí también podemos incorporar lo que era la pelvigrafía, que era el recorrido y descripción gráfica de los accidentes de la pelvis. Buscábamos el promontorio, si llegábamos o no, los alerones sacros, luego la concavidad del sacro, si tenía algún tipo de irregularidades, cicatrices, su curvatura, el coxis, si estaba o no estaba en su posición normal, si no tenía algún callo óseo por alguna fractura, los espacios sacrociáticos, que era el espacio que existía entre la apófisis ciática, la espina ilíaca o la espina ciática, y lo que sea el costado del sacro, y de esa forma podemos decir si la pelvis era suficiente, regular o irregular. Y por otro lado, decíamos que el estudio radiológico. En este caso existe la radiología directa para ver accidentes groseros, o si no, la radiopelvigrafía, que nos permitirá medir la pelvis con compases o con reglas que no se distorsionan por los rayos, y que de allí podríamos sacar con exactitud si esa pelvis es suficiente o no. La ecografía que se usa hoy en día no nos arroja demasiado resultado, pero también sería otro método de diagnóstico
o confirmación de anomalías de la pelvis. Acá puedo mostrarles un ejemplo, como puede haber pelvis asimétrica, en donde ustedes ven que el orificio del canal del parto es totalmente irregular. Si nosotros partimos a la pelvis en dos mitades, como decíamos, la hemipelvis derecha y la hemipelvis izquierda, vamos a ver que son anormales. ¿Por qué? Porque acá el alerón sacro es normal y acá está disminuido. Es casi una pelvis de Nagel. Acá tenemos nosotros otra característica de los huesos normales de la pelvis, en donde alguna anomalía de alguno de estos huesos nos podrá dar una pelvis insuficiente. Una de las mediciones también es el biciático, que es el diámetro que va desde una a otra tuberosidad isquiática, que debe medir aproximadamente 10,5 centímetros, y se lo puede lograr a través de la introducción del puño entre ambas tuberosidades isquiáticas, que deben medir aproximadamente 10,5, o si no, poniendo los dos pulgares debajo del subpubis, siguiendo la rama descendente del pubis y ascendente del isquion, para tratar de formar una arcada. Esa arcada, entre los dos pulgares y el borde de la mano, nos van a permitir saber si ese ángulo es suficiente o no para el pasaje de la cabeza fetal. Había mencionado al principio que existía una figura hace muchos años que se denominaba rombo de Michaelis. Hoy está en desuso, ya nadie utiliza esta metodología diagnóstica porque la radiopelvimetría lo ha suplido, porque en realidad a veces es más fácil de tomar la decisión de una cesárea mediante una pelvigrafía. Pero al modo de recuerdo, de historia, quería comentarles qué era el rombo de Michaelis. Era una figura geométrica que se dibujaba en la parte posterior del cuerpo de nuestra paciente, en donde tenía la forma de rombo, y sus extremos superior era la apófisis espinosa de la quinta lumbar, su extremo inferior era el vértice del pliegue interglúteo, y a ambos lados eran las apófisis espinosa o espina ilíaca posterior superior de ambos lados. De esta forma formaba un rombo, que lo más interesante de este rombo es que sea simétrico, no que fuese un rombo más grande o más pequeño, sino solamente que sea simétrico. Acá, para que ustedes vean la comparación, el rombo tiene aproximadamente estas medidas: 4,5 desde la apófisis espinosa a la quinta lumbar hacia su línea media, y 6,5 desde allí hasta el comienzo del pliegue interglúteo. Y por supuesto, al ser cortado perpendicularmente, va a dejar 5 centímetros de cada lado, desde el centro de esta línea hasta la apófisis, la espina ilíaca posterior inferior, lo cual permitiría que quedarían dos triángulos puestos por sus bases, los cuales no son exactamente iguales, sino que el de arriba tendría 6,5 de lado respecto a 7,5 que tendría el triángulo inferior. De manera tal, entonces, que este rombo de Michaelis, que es muy proporcional, 4, 5, 6, 5, 5 centímetros de cada lado de la línea media hacia las espina ilíaca posterior superior, nos permite tener unas diagonales de 6,5 en el triángulo superior y 7,5 en el triángulo inferior. Si este rombo estaba deformado, tenía dimensiones inadecuadas, nos estaba diciendo que la pelvis tenía alguna anomalía y que muy probablemente nos iba a ofrecer una distosia ósea para el trabajo de parto. Todo esto resume en que algunos autores han tratado de encontrar lo que llaman el grado de estrechez pelviana, y así pusieron 4 grados. El primer grado de estrechez pelviana es cuando el promonto pubiano mínimo tiene de 10,5 a 9, es decir, sabemos que normalmente tiene 10,5, cuando hay una ligera disminución entre 9 y 10,5, la estrechez pelviana es del primer grado, lo cual podría ser que una cabeza más pequeña o un feto de pretérmino pudieran hacer sin dificultad. En un grado 2, el promonto pubiano mínimo ya está entre 9 y 7,5. Está bastante reducido, pero también, como les decía, en fetos muy pequeños, restricciones del crecimiento, prematuros extremos, podrían llegar a pasar en un parto vaginal en esa pelvis.
Ya el grado 3, el promonto pubiano mínimo de 7,5 a 5, o el grado 4, menos de 5 centímetros, prácticamente hacen que sea una pelvis totalmente inadecuada para un parto vaginal. Dejando de lado las partes óseas, vamos a tocar 2 o 3 palabras sobre lo que son las distocias de partes blandas, las cuales no son muy complejas porque se observan, se analizan mucho antes, incluso antes de que la paciente quede embarazada, porque son debidas a malformaciones uterinas o a tumores que podrían obstaculizar la salida del feto o alterar la fisiología del cuello, y así se referiría a miomas intramurales, que deforman la cavidad, miomas submucosos, que incluso podrían actuar como obstructivos en el canal del parto, tumores o miomas del cuello uterino que ocuparían el fondo de saco y la vagina, lo cual haría que no permitiera que el cuello se dilate. Es decir, cualquiera de estas distocias de partes blandas podría estar ocasionando lo que llamamos anomalías congénitas o distocias de partes blandas, que tampoco puedo decir congénita, porque generalmente son adquiridas, que van a alterar la fisiología del cervix. Entonces van a influenciar en que no se produzca el borramiento, la dilatación del mismo, y por otro lado van a ser un cuerpo extraño que van a obstaculizar la salida del móvil fetal a través de la vagina. Un capítulo aparte merece lo que se llama las distocias dinámicas. Las distocias dinámicas son aquellas que tienen que ver con la contractilidad uterina, y estas son causadas por las contracciones, que no van a permitir que se venza la resistencia de los tejidos blandos u óseos para la progresión adecuada del feto. Entonces, cualquier alteración en el ritmo de la dinámica uterina, que todos ustedes saben que debe cumplir el triple gradiente descendente, donde la contracción comienza arriba en el cuerno izquierdo, se irradia hacia el cuerno derecho y luego, envolviendo al útero, desciende gracias a la capa de fibras musculares plexiformes, cumpliendo así el triple gradiente descendente. Comienza arriba, es más intenso arriba y dura más arriba, para luego ir desapareciendo en forma inversa. Entonces esto nos lleva a poder clasificar eh, o hacer una clasificación fisiopatológica y clínica de las distocias dinámicas. En cuanto a la clasificación fisiopatológica, podemos decir que puede ser de causa conocida o de causa desconocida o esencial. Dentro de la causa conocida, por sobredistensión uterina, polidramios, diabéticas, miomas, gemelar, etc. Otra clasificación puede ser por parto obstruido, es decir, anomalías en la posición, en la presentación, malas posiciones o incluso obstrucciones que serían parte de una mezcla de distocias dinámicas y distocias de partes blandas. Y luego, distocia de causa cervical, en donde el cuello no cumpliría con su rol de ser el borramiento y la dilatación del mismo. Cuando esto no se produce porque hay un cuello adherido, obliterado o aglutinado, hace de que los orificios no se dilaten y por supuesto se produce una distensión del segmento inferior y el parto no se puede progresar y hay que terminarlo por cesárea. O también distocias cervicales que llegan a una cierta dilatación y luego no avanzan más, por lo tanto llegan a 4 o 5 centímetros que hay que terminar en una operación cesárea porque el cuello no quiere dilatarse. De causa desconocida o esenciales podemos hacer o clasificarlo por alteraciones cuantitativas, es decir, en la cantidad, o por alteraciones cualitativas, es decir, en la calidad. En cuanto a las cuantitativas, podremos hablar de contractilidad aumentada o disminuida. Es decir, un número exagerado de contracciones va a tener una contractilidad aumentada del útero, lo cual nos va a llevar a una distocia. Y una contractilidad disminuida va a hacer que un parto se detenga, o sea, un parto muy lento, lo cual implicaría que también podría haber complicaciones. En cuanto a las alteraciones cualitativas, podemos decir que es la calidad de la contractilidad. Es decir, puede haber 3 grupos. Uno con inversión total del triple gradiente. Es decir, que en vez de empezar la contracción arriba y seguir hacia abajo, la contracción empieza abajo y sube. Y así vamos a tener lo que se llama la inversión del gradiente,
en donde están los sinónimos de los famosos nombres que son los Shikele 1 y 2, que es cuando se contrae el orificio cervical externo o cuando se contrae el orificio cervical interno y no se contrae el cuerpo uterino. Es decir, primero se contrae el orificio y luego se va a contraer. La propagación es inversa, por lo tanto no se va a producir dilatación. Con inversión parcial del triple gradiente, en donde se produce la contractilidad desde arriba hacia abajo, pero se produce un espasmo a nivel del anillo de Van, ¿no es cierto? Donde podría llevarnos al síndrome de Van Frommer-Pinar, o también se produciría un síndrome de Demelén con la contracción permanente del anillo de Van. Y también puede ser, como les decía, el Shikele 1 y 2, dependiendo cuál de los dos orificios sea el que se contrae. Y por último, la incoordinación de primer y segundo grado cuando no se produce este triple gradiente, que comienza arriba, dura más arriba y es más intenso arriba, sino que hay alguna alteración en el desarrollo de alguna de estas clasificaciones. En cuanto a la clasificación clínica, podemos hablar de hipodinamia, de hiperdinamia, de hipertonía y de retracción. Respecto a la hipodinamia, todo lo que sea en menos. Oligosistolia, disminución de la cantidad de contracciones. Hiposistolia, disminución de la intensidad de la contracción. O completa, es decir, disminución en la cantidad y en la intensidad. A su vez puede ser primaria o secundaria. Dentro de la secundaria es con conservación de la sinergia funcional o sin conservación de la sinergia funcional. ¿Qué quiere decir? Que si se produce una oligo o hiposistolia, pero se mantiene el patrón contráctil desde arriba hacia abajo, como si fuese el triple gradiente descendente, es con conservación de la sinergia funcional. Pero si a su vez aparece algún síndrome de inversión o de Shikele o de Demelén, es sin conservación de la sinergia funcional. En cambio, la hiperdinamia puede ser con polisistolia, aumento del número de las contracciones, con hipersistolia, aumento de la intensidad de las contracciones, o completa, aumento en el número y aumento en la intensidad. También puede ser primaria, cuando desde el comienzo es así, o secundaria, cuando es con conservación de la sinergia funcional y sin conservación de la sinergia funcional. Lo mismo en el caso anterior, que la contractilidad está aumentada, pero sigue los patrones normales desde arriba hacia abajo. Y si no, puede estar aumentada, pero no sigue los patrones normales de arriba hacia abajo. La hipertonía es un poco la consecuencia de el aumento de las contracciones, o sea, la polisistolia y el aumento de la intensidad. Una polisistolia y una hipersistolia van a llevar indudablemente a una hipertonía, porque no le va a permitir al músculo uterino relajarse, entonces ese tono va a quedar aumentado y con cada contracción va a ir aumentando, lo cual llevaría a una hipertonía, que puede ser generalizada o puede ser localizada o también llamada espasmo. Generalizada cuando todo el útero se ha contraído, que podrá ser moderado o podrá ser grave. Es decir, si esa hipertonía es grave, seguramente vamos a terminar con el óbito fetal, el accidente de Godelot, etc. Cuando es moderada, podemos nosotros actuar, hacer algún antiespasmódico, un útero inhibidor, relajar, incluso el sulfato de magnesio anda bien, relajar ese músculo uterino para que vuelva a tener dinámica uterina. Y si no, puede ser localizada o espasmo, es decir, cuando se contrae un cuerno o se contrae el anillo de Van o se contrae el cuello, es decir, que esta hipertonía no es en todo el útero, sino en algún lugar del mismo. La retracción es un sinónimo que se ha sido dejado para cuando hay una sumatoria de todo, hipertonía con hiperdinamia, polisistolia, y el útero no tiene posibilidades de relajarse por más administración de antiespasmódicos o uteroinhibidores que hagamos. Llegamos así al capítulo de las distocias fetales, y esto es cuando hay alguna anomalía en el feto que no permitiría pasar el canal del parto. Y para esto podría ser por macrosomía, es decir, que todo el feto sea grande, se da generalmente los hijos de madre diabética, que pesan más de 5 a 6 kilos, indudablemente en una pelvis normal, un feto de madre diabética pasa a ser un macrosómico y tiene diámetros aumentados que no podrían atravesar el canal del parto.
También las distocias fetales pueden ser cuando hay un tamaño normal del feto, pero una parte de su cuerpo es anormal. Y esto es una anomalía congénita, por ejemplo, una hidrocefalia. La hidrocefalia es, el resto del cuerpo es normal, pero la cabeza es muy grande. Por lo tanto, no podría, sería una distocia fetal. O esto podría ser que el feto esté en podálica, se produzca el trabajo de parto, el niño nazca, se produzca el parto de las nalgas, pero no pueda salir la cabeza porque tiene un tamaño de la cabeza mucho más grande que del cuerpo fetal. Entonces, otra vez también son higromas quísticos, o tumores abdominales que podrían permitir hacer un diámetro totalmente desconsiderado, desfavorable para el tamaño de la pelvis. Y las presentaciones anómalas son cuando el feto no se presenta de la mejor forma que deberíamos. Por ejemplo, sabemos que tenemos la cefálica, sería de vértice, esta sería la forma ideal. Si la presentación está deflexionada, dependerá también del grado de deflexión, si es un sincipucio, una frente o una cara, entonces será una presentación anómala. También podrá ser una presentación transversa, en donde sabemos que el trabajo de parto, presentación transversa con feto vivo, es imposible que nazca. Y también puede ser presentación de hombro olvidada, en donde se rompen las membranas ovulares, las contracciones uterinas siguen empujando al feto, empujan un brazo hacia el exterior o una pierna y el resto del cuerpo queda trabado dentro de la pelvis. Entonces estas serían presentaciones anómalas que podrían englobar lo que son las distocias fetales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una presentación de cara en modalidad anterior. Es decir, si está en modalidad anterior, no hay ningún problema porque se produce a veces un giro de rotación en el segundo tiempo y la presentación puede descender. Pero si es una modalidad posterior, como en el dibujo de la derecha, vamos a ver que el feto, por más que quiera, no va a poder darnos el diámetro adecuado porque está en su máximo extensión, la nuca está golpeando sobre la espalda, entra la cabeza y el pecho al estrecho superior y se enclava, no logra pasar el segundo al tercer plano de Hosch. Entonces estas serían por anomalías de presentación. Y el último capítulo son las distocias ovulares. Podemos decir que los elementos ovulares, la placenta y el cordón umbilical, pueden generar distocias que no nos permitan el trabajo de parto. Sí, son las ocasionadas por la patología de las membranas, la placenta, el cordón, y en menor medida el líquido amniótico, porque un polidramnio, un oligoamnio, también podría producir una distocia dinámica. De manera tal entonces que los anexos ovulares en doble o triple circular de cordón, ya sea en cuello, en bandolera, en las piernas, podrían ser una distocia que no permitiría un trabajo de parto espontáneo. Una cantidad de líquido amniótico exagerada, un polidramnio, haría que el feto a lo mejor quede en transversa y no se pueda acomodar al estrecho superior. Y una presentación con oligoamnio podría ser que que el feto tenga algún tipo de anomalía y quiera entrar a la pelvis dos elementos en conjunto, el brazo y la cabeza, la pierna y el tronco, y también estos serían lo que comprenderían las distocias ovulares. De esta forma hemos dado un repaso rápido a lo que son las distocias, es decir, todo aquello que sea un mal parto o una mala presentación, en donde de acuerdo a la clasificación vimos que había distocias óseas, distocias de partes blandas, distocias dinámicas, distocias fetales y distocias ovulares. Es un capítulo bastante abstracto, un poco difícil de digerir, pero lo importante es tener un concepto claro de que esto existe y que en alguna circunstancia podemos encontrarnos frente a una paciente con estas alternativas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que deberíamos hacer un buen examen, un buen interrogatorio, para que de esa forma podamos encontrar dentro de lo que es la semiología obstétrica estas patologías sin permitirnos llegar a la complicación que sería el parto obstruido. Muchísimas gracias.